Bien, vamos a comenzar la clase de hoy entonces. Díganme si no pueden ingresar al chat porque en este momento hay 86 participantes y solamente 40 han registrado su asistencia. ¿Alguien puede decir si no puede ingresar? Listen, Sí. Creo que ya todos hemos registrado nuestra asistencia. La cosa que a usted le sale, porque ya ha debido entrar al chat y por eso le salen mensajes nuevos. Por ejemplo, cuando yo he puesto presente, me salían que ya, digamos, ya estaba más de 20 personas que ya habían registrado su asistencia. Y usted ha dicho que solamente 19 o algo así. No, pero ahora hay solo 45 que han registrado, de 88 que están en la sala. ¿A nadie le ha rechazado? No, dicen. No, listen. No. Bueno. Dicen. Bien. Si no, ya después yo voy a hacer la revisión correspondiente para ver este tema de la asistencia. Bien, entonces vamos a ingresar a un nuevo tema, que es el tema número 4, teoría de la estimación. En este tema vamos a definir qué es una estimación, vamos a ver los tipos de estimadores, cuáles son las propiedades de un estimador y vamos a ver específicamente la estimación por intervalos. Esta estimación va a ser para la media poblacional cuando se conoce una población y esta es normal. Vamos a estimar el intervalo para la media cuando poblaciones que no tienen distribución normal. Vamos a estudiar los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias. Vamos a hacer estimaciones para proporciones, para muestras grandes, para muestras pequeñas y para la diferencia de proporciones. Luego vamos a ingresar a una segunda parte que vamos a hacer exclusivamente prácticas. ¿Cuál es el objetivo de este tema? Primero, vamos a analizar las propiedades que deben tener los estimadores. Luego, vamos a explicar el significado de las estimaciones puntuales y por intervalos. Y finalmente, vamos a interpretar los resultados de los intervalos de confianza para la media, para proporciones y para diferentes condiciones que presenten estas estimaciones de intervalos. Bien, entonces, con esta temática vamos a ingresar al tema número 4. Voy a pasar a nuestra pizarrita, por favor, para que todos compartamos esto. A ver, si podemos. Bien. Entonces, vamos a comenzar analizando la teoría de la estimación.
Bueno, en los temas anteriores nosotros hemos comenzado con el cálculo de la teoría de probabilidades, su definición y luego la aplicación de las reglas de probabilidades. Con base a la teoría de probabilidades, nosotros hemos hecho el análisis de lo que son las variables aleatorias y luego la distribución de probabilidades para variables aleatorias. Y ahí, en el tema de la distribución de probabilidades para variables aleatorias, hemos hecho un análisis para variables aleatorias discretas y para variables aleatorias continuas. Dentro de las discretas hemos visto específicamente 3 tipos de distribuciones de probabilidades: la binomial, la Poisson y la hipergeométrica, que tienen su aplicación específica cada uno de ellos. Por ejemplo, la distribución binomial hemos dicho que se utiliza para encontrar la probabilidad de ocurrencia de un suceso en un experimento en n intentos. Y para ello hay que cumplir 3 condiciones. Luego, hemos estudiado la distribución de Poisson, que tiene su aplicación específica en la relación de tiempo. Y finalmente, como distribución de probabilidad discreta, hemos visto la hipergeométrica, que consiste en determinar la probabilidad de ocurrencia de un suceso cuando las extracciones son con reemplazo. Y luego hemos visto en la segunda parte la distribución de probabilidad continua, y en ella hemos visto la distribución normal y hemos hecho un análisis muy exhaustivo de la distribución normal. Entonces, con base a esas nociones de probabilidad y distribución de probabilidades, vamos a ver la teoría de la estimación. Generalmente, la teoría de la estimación se basa en datos muestrales de una población, es decir, los resultados que se calculan para una muestra son asumidos para una población. Es por eso que se utiliza la teoría de la estimación. Ahora bien, entre las aplicaciones más importantes de la estadística están las estimaciones de los parámetros de una población. Entonces, los cuales se pueden realizar a través de una estimación puntual o a través de una distribución o a través de una estimación por intervalos. Ahora bien, son innumerables los casos en los que nos interesa hacer, por ejemplo, conocer alguna medida de los elementos de la población a partir de los datos muestrales. Como por ejemplo, podemos nosotros calcular la media de la población, la moda o la media geométrica o la desviación estándar o un porcentaje o proporción que represente a un cierto grupo de análisis que tengan características similares en la población. Entonces, ahí es donde se aplica la teoría de la estimación. Sin embargo, hay una serie de factores que nos impiden conocer las medidas cuando se quiere tomar en cuenta todos los elementos de la población. Como por ejemplo, una población tiene una gran cantidad de elementos que al tomar en cuenta
siempre existen algunos errores. Por lo tanto, estos errores implican algunas incidencias en el análisis investigativo, como por ejemplo, el costo es muy elevado, la obtención de los datos requiere mucho tiempo, hay que recorrer muchas distancias, hay que utilizar muchos medios, hay que utilizar mucho personal y, por lo tanto, el análisis estadístico en base a datos poblacionales se hace complicado. Es por eso que, a partir del análisis de estas dificultades, algunas veces las investigaciones en base a muestras son más prácticos y más exactos que los análisis que se hacen a través de censos. ¿Por qué? Porque un censo, ya les dije, implica muchos elementos en el análisis y tratamiento de la información. En cambio, en una muestra, como la información es muy pequeña, el resultado de la muestra puede ser más exacto que el resultado de un censo completo. Por lo tanto, la teoría de la estimación para su análisis utiliza básicamente la técnica del muestreo. Es decir, en base a los datos de una muestra se puede hacer el análisis estadístico y este análisis estadístico muestral se puede asumir para toda la población en su conjunto. Ahora bien, es verdad también que los datos de una población frente a los datos de una muestra van a haber algunas variaciones. Pero tenemos que comprender que no siempre el resultado de la muestra ha de ser igual al resultado de la población. ¿Por qué? Porque son diferentes las circunstancias de análisis que se hace en cada caso. Por lo tanto, los resultados del análisis de una población y los resultados del análisis de una muestra siempre van a tener alguna diferencia o van a tener algún margen de error. Ahora, esto nos va a ayudar, en este análisis nos va a ayudar la teoría de la estimación para ver esas diferencias que existen entre los datos de la población y los datos muestrales. Entonces, por ejemplo, supongamos que se toma un examen para el total de los alumnos del curso, para una población. Y la nota promedio es de 70 puntos. Luego, a través de una muestra de esta misma población, se saca una nota promedio que digamos es 71 puntos. Entonces, se llega a encontrar que hay una diferencia entre la nota de la población y la nota para la muestra. En estadística,
mediante el análisis de la teoría de la estimación, esta diferencia que existe no tiene mayor significación porque la teoría de la estimación y la estadística nos va a ayudar a comprender por qué existe esa diferencia, y la teoría de la estadística nos va a ayudar también que la diferencia se puede deber a varios factores. Es por eso que vamos a estudiar la teoría de la estimación. Ahora, dentro de las aplicaciones más importantes de la teoría de la estimación están las estimaciones de parámetros poblacionales. Y las cuales pueden ser estudiadas a través de estimaciones puntuales o estimación por intervalos. Entonces, los tipos de estimación que nosotros vamos a estudiar son, primero, lo que se denomina la estimación puntual. Y en segundo lugar, la estimación por intervalos. Estimación por intervalos. La estimación puntual es un tipo de estimación que se refiere al análisis de un solo punto. La estimación puntual se refiere a un valor único de estimación. Por ejemplo, esta estimación puntual está reflejado en valores totales. Podríamos nosotros estudiar el total de alumnos que tiene un curso. Y eso para nosotros es una estimación puntual, porque simplemente me voy a encargar de contar cuántos alumnos tiene el curso. Por lo tanto, la estimación puntual es muy limitada, es muy restringida y no da mayor espacio para su análisis. Sin embargo, nuestro interés va a estar centrado en la estimación por intervalos. ¿Qué es un intervalo para ustedes? ¿Alguien me puede decir? Un espacio entre dos puntos, Lisa. Es un conjunto de números. A ver, ¿quién fue el primero que participó? A ver. Galarza, Lisa.
Galarza, a ver. De nuevo Galarza, dígame. Un espacio entre... ¿Dónde estás? Un espacio entre 2 puntos, Lice. A ver. Un intervalo, no te ubico Galarza, a ver aquí, no levantas tu mano ni apareces, ¿dónde estás? Lice. A ver, Galarza, decías vos que un intervalo, ahí estás, un intervalo es un punto o un espacio dentro de dos extremos, dentro de dos valores, ¿no es cierto? Sí, Lice. Bien. Un intervalo es un punto entre dos valores, ¿no es cierto? Y la estimación por intervalos no es nada más que un rango de valores. Vamos a escribir, es una estimación por intervalos, es un rango de valores usado para estimar un parámetro de la población. ¿Se acuerdan de la definición de parámetro de la población, no es cierto? En una estimación por intervalos, nosotros estamos interesados en conocer un valor entre dos puntos con una determinada probabilidad, porque la teoría de la estimación indica que los valores que se analizan son para una muestra a partir de datos poblacionales, y el resultado que se obtiene a través de la teoría de la estimación se asume para la población en su conjunto. Por lo tanto, tenemos que definir un valor dentro de un intervalo dado. Ahora, en la teoría de la estimación se pueden cometer dos errores. Uno, el error de la extensión del rango. O sea, un intervalo es un rango de valores. Y en este análisis de la estimación por intervalos podemos cometer un error en esta extensión del rango. Y el segundo error que podemos cometer al analizar este intervalo es la confianza de este intervalo. Estos dos errores lo vamos a ir explicando a lo largo de el tema que vamos a ir analizando. Bien, vamos a pasar a la segunda hojita de la pizarra. Y aquí vamos a ingresar al análisis de las propiedades de los estimadores. A ver, tengo algún problema con mi pizarra.
Ahora sí. Bien. Una vez que hemos definido qué es un intervalo puntual y qué es, más bien, hemos definido qué es una estimación puntual y una estimación por intervalos, vamos a ver algunas propiedades de los estimadores de los estimadores. La primera propiedad de los estimadores dice que el método de los estimadores, el método de estimación es insesgado. Es decir, el método de estimación es insesgado cuando la media muestral es igual a la media poblacional. Entonces decimos que el método de estimación es insesgado cuando la media de la muestra es igual a la media poblacional. Esta es la primera propiedad de los estimadores. ¿Por qué? Porque los datos que nosotros obtenemos para calcular la media de la muestra son datos de la población que calculamos. Si estos dos valores son iguales, quiere decir que el método de estimación es insesgado. Matemáticamente, esto se puede demostrar. Segundo, el método de estimación es eficiente, es decir, el método de estimación es eficiente aquel que tenga menor varianza. Por ejemplo, si hacemos un análisis de dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2, y el grupo 1 tiene menor varianza que el grupo 2, entonces el grupo 1 es más eficiente que el grupo 2, porque la variación de los datos observados es menor. La tercera propiedad de los estimadores dice que la estimación es consistente, el método de estimación es consistente cuando a medida que aumente
el tamaño de la muestra cuando al aumentar la muestra, tiende a un parámetro. Es decir, en la medida que la muestra va aumentando y alcanza el tamaño de la población, cuando la muestra es igual al tamaño de la población, entonces el resultado de la estimación es muy consistente. La cuarta propiedad dice que el método de estimación es suficiente. Es decir, que tiene un alto grado de suficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en el análisis de la estimación ningún otro estimador puede aportar mayor información acerca del parámetro de la población. Acerca del parámetro de la población. Entonces, estas son las propiedades de los estimadores. Ahora, con base a estas propiedades de los estimadores, nosotros vamos a comenzar a hacer el análisis de los estimadores por intervalos. Vuelvo aquí. Hemos dicho que hay dos tipos de estimación. Uno, la estimación puntual y la otra, estimación por intervalos. En este tema, la estimación puntual es muy limitada porque se refiere a un solo valor único. En cambio, la estimación por intervalos va a ser lo que nos va a llevar al análisis estadístico. Por lo tanto, vamos a estudiar nosotros la estimación por intervalos. La estimación por intervalos es encontrar un valor dentro de dos puntos con un determinado nivel de confianza y por lo tanto con una posibilidad de error. Es decir, cuando nosotros hacemos un estudio para una muestra a partir de una población, el resultado de la muestra vamos a asumir como si fuera de la población. Y en ello tenemos la posibilidad de un error y tenemos también la probabilidad de un nivel de confianza. Es decir, nosotros podemos expresar una probabilidad de confianza de que la estimación que hemos hecho es alta o muy baja, pero también podemos asumir
un error correspondiente. La estimación por intervalos vamos a ver de dos maneras. En primer lugar, vamos a estudiar el intervalo para la media de la población, para la media poblacional de una población normal. Este intervalo de confianza nosotros la vamos a estudiar de dos formas. Primero, cuando se conoce el parámetro. O cuando se conoce la varianza. Y en segundo lugar, vamos a estudiar un intervalo de confianza para la media poblacional de una población normal cuando no se conoce el parámetro. ¿Alguien me puede decir qué es un parámetro? ¿Alguien se acuerda de lo que es un parámetro? Espacio que está limitado, tal vez. A ver, otro. Es una representación de la población. Es la representación de la población. Un parámetro sirve para describir las características de la población. Un parámetro puede ser una varianza, puede ser una media poblacional o puede ser una proporción de la población. Pero el parámetro describe exclusivamente las características de la población. ¿No es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos analizar el intervalo para la media de la población y consideramos la media poblacional como un parámetro y también la varianza. Vamos a calcular primero un intervalo de confianza para la media de la poblacional cuando se conoce la varianza, que es en este caso el parámetro. Vamos a considerar a X una variable aleatoria que se distribuye normalmente con una media
y una varianza conocida, la varianza es conocida. Entonces, si se desea calcular un intervalo de confianza denominado de 1 menos e, para calcular este intervalo de confianza, primero se toma una, voy a poner, bueno, una muestra aleatoria simple. Que lo vamos a simbolizar muestra aleatoria simple, más, no es el más político que conocen, sino significa muestra aleatoria simple, de tamaño n, que es la muestra. Entonces, los valores que tome la muestra van a ser los valores de la muestra para esta variable, van a ser x1, x2, hasta xn muestrales. Y en base a esta muestra, en base a la muestra, se calcula un estimador puntual. Ahora, si la población es normal, si la población es normal, vamos a decir que la media de la muestra vamos a decir que la media de la muestra se distribuye también normalmente con una media conocida y un error estándar también conocido, que es sigma dividido entre la raíz de n. Para esto, repito, si x es una variable aleatoria que se distribuye normalmente con una media y una varianza conocida, y nosotros deseamos calcular un intervalo de confianza para la media, este intervalo de confianza denominado 1 menos e, lo primero que se toma es una muestra aleatoria simple de tamaño n.
Y los valores de esta muestra van a tomar diferentes valores, como x1, x2 y xn. Y en base a esta muestra se calcula un estimador puntual, como una media, un total o un porcentaje. Sí, ahora bien, si la población es normal, la media de esta muestra se va a distribuir normalmente con una media conocida y un error estándar conocido. Sigma de x barra, que es igual a la desviación estándar sobre la raíz de m. Entonces, para calcular este intervalo de confianza, para calcular un intervalo de confianza de 1 menos e, y voy a hacer este gráfico. Debemos encontrar que la media se encuentra al centro de la distribución. Para calcular este intervalo de confianza de 1 menos e, debemos llevar a cada lado menos 1 y más una desviación estándar. Entonces, la probabilidad para este intervalo de confianza, P, ha de ser igual a que la media de la muestra menos el valor de z e medio veces el error estándar de la media de la muestra debe ser menor a la media poblacional, y esta a su vez va a ser menor a la media de la muestra menos z e medio veces el error estándar de la media de la muestra, igual a 1 menos e. Y tenemos la fórmula cómo definimos un intervalo de confianza para la media de la muestra cuando la población es normal. Y bueno, este es el intervalo de confianza que nosotros deseamos calcular para una población a partir de una media poblacional. Este es el ejemplo que nos vamos a plantear. A ver, ejemplo. Escriban. Supongamos que las calificaciones de los estudiantes, de los alumnos, pongamos, en la materia de estadística
es una variable normal. Que tiene una varianza de sigma al cuadrado, vamos a poner 324, y se desea estimar un intervalo de confianza del 95% para determinar la verdadera calificación media para lo cual se toma una muestra de 10 alumnos. Cuyas calificaciones son las siguientes. A ver, X toma valores de 44, 28, 60, 65, 41, 34, 56, 52, 75, 51, a ver, contemos, 2, 4, 6, 8, ya, 10 alumnos. Entonces, por ejemplo, en nuestro curso hay 110 alumnos. De estos 110 alumnos, yo he tomado una muestra de 10 alumnos y les he tomado el examen. Entonces, vamos a calcular un intervalo de confianza del 95% para encontrar el verdadero valor de la media poblacional. Les explico. El curso tiene 110 alumnos, ¿no es cierto? Entonces, tomar el examen a los 110 alumnos y sacar la media aritmética es más difícil que tomar una muestra de estos 10 alumnos, tomarles el examen y corregir, ¿no es cierto? Entonces, de esos 110 alumnos que tienen el curso, yo he tomado una muestra aleatoria simple de 10 alumnos. Corrijo su examen y voy a encontrar la media aritmética para luego encontrar un intervalo de confianza del 95%. Entonces, el intervalo de confianza que debo calcular según la fórmula es la probabilidad de que la media de X menos el valor de ZE
medio veces. El error estándar de la media de la muestra es menor que la verdadera media de la población, y esto es menor que la media de la muestra menos ZE medio veces el error estándar de la media de la muestra, igual a 1 menos E. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Primero, una probabilidad. Su probabilidad dada es del 95% para 1 menos E. Vamos a decir entonces, para tomar o formar más bien, para formar un intervalo. Para definir la probabilidad de este intervalo, debemos dividir. Se divide 0,95 entre 2. Esto es igual a ¿cuánto? A 0,475, ¿no es cierto? Y vamos a asumir el valor de E de 0,05 dividido 2, igual 0,025. ¿No es cierto? Ahora, para esto, el segundo paso es determinar los valores que se requieren. Para la media de X y para el error estándar de la media de X, que es igual a sigma sobre raíz de n. Lo primero que vamos a calcular es la media de X. Es igual a la sumatoria de XY dividido n. ¿Cuánto da ese valor? Media de X. ¿Cuánto es? A ver, sumen todos estos valores. ¿Cuánto da este igual? ¿Alguien está calculando? Daisy Torres, Eliseo. Listen, sale 506. 506. 6. 506. Entonces, la media aritmética, 506 dividido, n es igual a ¿cuánto? A 10. 10. N igual a 10 dividido 10. ¿Cuánto da este valor? 50,6. 50,6. Ahora, nosotros tenemos, voy a pasar aquí, la media aritmética 506 dividido 10 igual 50,6. Nuestra
varianza es conocida. En este caso, la varianza es 324, ¿no es cierto? Bien. Si deseamos calcular un intervalo de confianza de que la media menos el valor de ZE medio veces el error estándar de la media es menor que el valor de la verdadero de la media poblacional, esto es menor a X barra menos ZE medios, el error estándar de la media, con 1 menos E. 1 menos E es el intervalo de confianza del 95%. Y el error es ¿cuánto? 1 menos 0,95 dividido 2 igual 0,25. Bueno, primero haremos simplemente el error. Esto es 1 menos 0,95 es de 0,05. Para estimar el valor verdadero de la media poblacional con un nivel de confianza o probabilidad del 95% y en un error que nosotros asumimos del 5%, diremos que P es igual a 50.6 menos. ¿Cómo vamos a calcular el valor de ZE medios? En una tabla de distribución normal, ustedes saben que la curva de la distribución es esta. Y la media se encuentra ahí. Y el valor de ZE medios va a estar a cada lado. Si nosotros dividimos esto entre 95, el valor de ZE medios está ahí. ZE medios. Y este valor de ZE medios, si toda esta área vale 0,95 y lo dividimos entre 2, esto es igual a ¿cuánto? 0,470. Menos E, 0,95 dividido 2, esto es 0,475. Ahora, para encontrar este punto, ¿cuánto vale? Tenemos que buscar este valor en el cuerpo de la tabla de la distribución normal. A ver, revisen cuánto da ese valor. $0,95 lo dividimos entre 2, ¿no es cierto? Y esto vale 0,475 y esta otra área 0,475. Nosotros necesitamos encontrar el valor de ZE medios. Entonces, busquen ustedes en el cuerpo de la tablita, aquí, en toda esta parte, así está. Tenemos Z, ¿no es cierto? Y tenemos los valores aquí de 0, 0, y aquí tenemos de 0 hasta 0,9, ¿no es cierto? Aquí tenemos 0, 0. Y vamos a buscar en el cuerpo de la tabla, aquí, en el cuerpo de la tabla.
¿Cuál es el cuerpo de la tabla aquí? Es todo esto. Entonces vamos a buscar un valor aproximado a 0,475. A ver, si encontramos aquí. Dicen 0,47, ¿cuánto encuentran ustedes? 0,478. Hay 0,475, exacto. Ustedes van a ver, aquí está, sí. 0. Listen es del 1.9 y 0.5. A ver, espere, déjenme que les explique un cachito. Aquí tenemos 0,6, ¿no es cierto? Y aquí tenemos 1,9 y donde se cruzan estas dos líneas, fíjense, ahí ustedes van a encontrar un valor de 0,4750, exactamente. ¿Qué es este valor? ¿No es cierto? Listen. Entonces, el valor de Z para el 95%, ZE medios, es igual a 1,9 y 6, 1.96. Entonces, el valor de la abscisa para ZE medios es 1.96. Ahí, en este punto, el valor es Z. Sí, algo querías decirme, Ramos. Listen, está bien. ¿Está bien? Entonces, tenemos el valor de ZE medios. ZE medios, porque lo dividimos todo el área de la curva de distribución normal en dos partes, ¿no es cierto? 0,95 entre 2, 0,4750 a cada lado, y este valor buscamos en el cuerpo de la tabla de la distribución normal, y esto nos da el valor de esta abscisa, ZE medios de 1,96, 1,96. Entonces, ZE medios vale 1,96. Vamos a escribir menos 1.96 que vale ZE medios. Ahora, sigma, el error estándar, ¿cómo vamos a calcular? Que es desviación estándar sobre raíz de n. Si conocemos la varianza, sigma ha de ser raíz de 324. Sigma entonces 324 raíz, calculen. 18. 18. Entonces, aquí el error estándar multiplicado por, vamos a poner 18 dividido raíz de 10. O podríamos hacer esta operación. Voy a borrar esto. ¿No? Podríamos hacer esto. A ver, la varianza es 324. Entonces, sigma es raíz de 324 igual a 18. Y el error estándar, sigma de x barra, es igual a 18 raíz de 10. Sigma de x igual, ¿cuánto da? 5,69. 5,69. Esto es 69. 5,69. Sigma de x barra 5,69.
menor que la verdadera media poblacional que no conocemos, menor que X barra 50,6 menos Z de medios 1,96 multiplicado por 5,69 igual a 0,95. Hagan operaciones. $50,6 menos 1,96 por 5,69. $11,1524. 11,15, ¿no? Sí. Esto es menor que la media de la población y 50,6, esto va a ser menos, perdón, más, aquí estamos mal. Esto es más. Estamos mal ahí. Más pongan, por favor, a ver si aquí está. Aquí, más, por favor, porque el uno es menos y el otro es mal. Más. Con esa corrección. Recién me di cuenta. Bueno. Entonces, tenemos 50 más 11,5 igual a 0,95. $0,95. Entonces, resten de 50,6, 11,5. ¿Cuánto da? 39,1. 39,1. 15. 45 sería. Nos quedaremos ahí en 1. 39,45. Sí, listen, porque es 11,15. Ya. 39, 45. 45. Esto es menor que la media de la población y sume a 59,611,5. 61,75. 60,75. Igual a 0,95. A 0,95. Y hemos resuelto. ¿Cuál es la interpretación? Como no conocemos la verdadera nota de la población, la nota promedio, hemos calculado los datos en base a muestras. Entonces decimos que la verdadera nota promedio de la población se encuentra entre 39,4 y 61,7 puntos con una probabilidad del 95%. Y ahí está la explicación de la teoría de la estimación. A partir de datos muestrales, estamos calculando un intervalo de confianza para la verdadera media poblacional, ¿no? Repito, con una probabilidad del 95%, la verdadera media poblacional se encuentra entre 39 y 61 puntos. Este es el límite inferior y este es el límite superior del intervalo. Entonces, ahí está la aplicación de la teoría de la estimación. ¿Alguna duda que tengan, por favor?